En algunas tradiciones de brujería del centro y sur de México, existe la creencia de que ciertos rituales pueden transferir una enfermedad mortal de una persona a otra mediante el uso de animales o incluso humanos como receptores. Estos rituales suelen involucrar símbolos de muerte, plantas como el pirul y el uso de sangre o aliento del enfermo. El precio de mi vida. Me detectaron leucemia cuando yo era muy pequeño. Creo que ni siquiera puedo recordar mi niñez sin ella, pues desde mis primeros recuerdos la tenía. Mi vida era estar muy mal en mi casa después de las quimioterapias, o exhausto solo por la enfermedad, solo para después regresar al hospital. Conocía muy pocos lugares. Por suerte, mi abuela era compatible conmigo y prácticamente donaba todo lo que yo necesitaba. Pero por más tratamientos que me daban tanto en el hospital, como los cientos de remedios naturistas o con diferentes personas que aseguraban curas milagrosas, la verdad era que nada funcionaba conmigo. Incluso estuve en uno de estos programas de últimos deseos. Ya saben, donde la gente que trata de sentirse mejor consigo misma dona dinero y te concede un deseo. Tuve pláticas con personas especializadas que me hablaban acerca de la muerte y demás cosas cuando tenía cerca de 8 años y estaba prácticamente desahuciado. Me llevaron de vuelta a casa, donde me instalaron en mi habitación. Por 2 o 3 días me daban prácticamente todo lo que yo quería. Dulces, helado. Claro que por la enfermedad me era difícil poder disfrutarlos. En su mayoría solo podía darles 1 o 2 probadas antes de vomitar. Recuerdo que mi mamá trataba de pasar todo el tiempo conmigo en mi cuarto y me abrazaba por mucho tiempo mientras lloraba. A esa edad ya había asimilado que no iba a sobrevivir y trataba de calmarla diciéndole que yo iba a estar bien, a donde sea que fuera y demás cosas. Pero ella no estaba dispuesta a aceptarlo, y creo que no puedo culparla del todo. Digo, el amor de una madre no conoce límites y rendirse no es para todas las personas, aun si tiene que buscar en lugares que no te imaginas. Una noche, mientras estaba durmiendo, fui despertado por 2 cosas. En primera, fue que sentía que me estaban tallando la cara con hojas de pirul mojadas que bajaban por todo mi cuerpo. También percibí un olor muy fuerte a lo que parecía ser mirra. Me desperté muy asustado, pero me di cuenta de que era mi mamá. A lo largo de los años en los que ambos habíamos luchado con esta enfermedad, a veces yo ya no le preguntaba qué era lo que estaba haciendo, pues muy a menudo veía algunos remedios alternativos y quería intentarlo todo. Creía que esto era uno más de ellos, pero era un tanto diferente, porque si bien al principio estaba demasiado adormilado para ver todo el panorama, pude ver que mi mamá parecía estar en una especie de trance. Sus ojos estaban en blanco y la luz del cuarto no estaba encendida como tal. Más bien, había algo así como una de esas antiguas lámparas de petróleo en el piso, pero el vidrio estaba pintado de rojo, lo cual hacía que toda la habitación se viera roja. Eso no era todo, pues cuando me volví totalmente consciente de todo mi entorno, me di cuenta de que se escuchaba el maullido de un gato, no un adulto, sino un gatito bebé. Al voltear me di cuenta de que a los pies de mi cama estaba un gatito bebé encerrado en una jaula de pájaros. Estaba todo erizado, maullaba y gruñía, casi como si él sí supiera que algo ahí estaba muy mal. Todos estos elementos, junto con el hecho de que mi madre no me respondía, me hicieron sentir mucho miedo, porque a pesar de todo lo que mi mamá había intentado en el pasado, siempre me explicaba qué era lo que ocurriría o, si veía que yo me asustaba, trataba de controlarme. Pero en esta ocasión no lo hizo. Era como si yo no estuviera ahí, como si no le interesara mi miedo. Solo seguía mojándome con esas ramas de pirul. En algún momento ella quitó debajo de mi cabeza mi almohada. Fue tan rápido y brusco que me dolió cuando mi cabeza rebotó contra el colchón, y no pude decirle nada, porque de inmediato colocó esta almohada sobre mi rostro. En serio, parecía que quería asfixiarme. Perdí el conocimiento. Recuerdo que por un breve momento creí que había muerto. Desperté en mi cama, estaba sudando, pero curiosamente me sentía bien.
No me refiero solo a que mi escala de dolor era un 4 o 3, sino que era 0. Yo no podía recordar mi vida antes de la enfermedad. Esta sensación era completamente nueva para mí. No estaba acostumbrado a sentirme bien. Me levanté de la cama sin ningún tipo de ayuda. Miré a mi alrededor tratando de entender qué era lo que había pasado. Por ese breve momento sí creí que había muerto, porque esa sería la única explicación de por qué me sentía tan bien. Caminé hacia mi ventana y pude ver que mi mamá estaba en el patio de atrás y se veía que estaba enterrando algo. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi la jaula de pájaros vacía justo enfrente de aquel agujero. Ella no se dio cuenta de que yo la estaba mirando. Me quité de la ventana y regresé para acostarme, tratando de averiguar qué había ocurrido. Mi mamá entró a mi habitación más o menos una hora después y cuando me vio de inmediato sonrió. Supongo que mi semblante también era completamente diferente. Me abrazó y besó. Me dijo que estaba bien y después de eso me quitó el suero de la mano. Le pregunté si es que no lo necesitaba y ella me respondió que no, que nunca más iba a necesitar esa cosa otra vez. Me besó todo el rostro y me dijo que no podía creer que su niño ya estuviera bien. Ese día nos la pasamos en la casa, solo ella y yo, viendo películas y comiendo muchas cosas que no podía comer por la enfermedad. Al día siguiente, cuando mi abuela fue a la casa y me vio, casi se desmaya del susto. Al ver a mi mamá, le preguntó qué había hecho, que por qué yo estaba bien. Mi mamá comenzó a decir que era un milagro de Dios, que yo había sanado sin ningún motivo. Trataba de convencer a mi abuela de que solo había sido un acto divino, pero ésta no le creía. Recuerdo que, antes de irse, mi abuela le dijo a mi mamá que si había hecho algo que tuviera maldad, este efecto no iba a ser permanente y que lo pagaría de la peor manera si no cumplía su palabra. Yo era muy pequeño para comprender todo esto, por eso no le di tanta importancia. Solo aquellas palabras rondaban mi cabeza, pero sin saber muy bien qué significaban. Tal y como mi abuela lo predijo, a la semana me sentí más mal. No fue gradual, fue como si la enfermedad hubiera estado ahí todo el tiempo y se activara, casi como si fuera un interruptor. Mi mamá no me llevó al hospital, me recostó en la cama y me dio unas pastillas. Ya había tomado el suficiente medicamento a lo largo de mi vida para saber de inmediato que eran sedantes. Desperté al día siguiente y no estaba del todo bien. Claro que estaba mejor, pero no me sentía bien. Estaba mareado y un poco desorientado. Sentía que iba a vomitar y me dolía mucho el cuerpo. Me acerqué a la ventana y pude darme cuenta de que se veía tierra suelta justo a un lado del primer agujero, pero este hoyo se veía más grande, quizás como el de un perro mediano. Sabía que algo similar a lo que pasó la primera vez había ocurrido, porque toda mi pijama y piel se sentían extrañas y olían mucho a esa agua y pirul. Mi mamá entró al cuarto y cuando me vio no se veía del todo satisfecha. Era claro el porqué. A pesar de estar medianamente bien, no estaba curado como la primera vez. Me preguntó cómo me sentía, le describí todos los síntomas que aún estaban en mí y me dijo que estaba bien, que ella se iba a encargar y que yo me iba a curar, que me lo juraba, solo necesitábamos un poco de tiempo. También fue la primera vez que me preguntó abiertamente si es que recordaba algo de la noche anterior. Le respondí que no, porque así era. Pero sí le hice saber que la primera noche sí la recordaba, y también al gato. Le pregunté qué había hecho con él, pero no me contestó esa pregunta. Solo me dijo que si confiaba en ella. Yo le dije que sí, pues era mi mamá y era cierto. Pero debido a esto, ella me dijo que si confiaba en ella, debía confiar en que solo quería lo mejor para mí, y que todo lo que hacía era solo para que mejorara. Por eso es que no debía cuestionarla. Yo asentí, porque era más o menos el mismo discurso que me había dado cuando fuimos con un doctor que me dio a tomar un té de un montón de hierbas que sabía muy feo. Solo que desde ese día la situación en mi casa cambió. Durante toda esa semana permanecí exactamente igual. Podía caminar, ir al baño por mi cuenta, pero fuera de eso seguía teniendo muchos síntomas que me hacían desear morirme de una vez.
y al mismo tiempo en la casa comenzó a sentirse una vibra muy extraña. Todo el tiempo estaba helada, a pesar de que afuera hiciera mucho sol. Si estabas dentro, debías de traer puesto un suéter, porque si no, de otra manera no ibas a aguantar tanto frío. Literalmente, era como si viviéramos en una dimensión completamente diferente al mundo de afuera. También había algo que, en ese tiempo, yo llamaba la muerte. Sigo creyendo que era eso, pero no puedo garantizarlo. Tal vez lo imaginé, pero por todo lo que pasé, estoy casi seguro de que sí era real. Y es que casi todo el día podía sentir que alguien te estaba vigilando, y durante la noche era aún peor. La primera vez que la vi, yo estaba en mi cama acostado durmiendo. Escuché que abrieron la puerta y pensé que era mi mamá para darme alguno de mis medicamentos. No abrí los ojos, solo la escuché. Tampoco escuché sus pasos, pero sí sentí como si hubieran entrado. De repente, sentí como una huesuda mano acarició mi cara, y se sentía aún más fría que la casa misma. Al abrir los ojos, me di cuenta de que no era mi mamá. Era una silueta casi cadavérica, totalmente negra. No tenía pies, flotaba, y tampoco parecía tener ojos, pero sí podías ver, aún en la oscuridad, dos enormes cuencas vacías que parecían ser todavía más negras que ella. Yo trataba de gritar, pero ningún sonido podía salir de mi boca. Para ese momento, mi estado de salud era malo y ya tenía puesto el catéter de nuevo. Esa cosa comenzó a hablarme. No eran susurros, lo que decía era lo mismo. Se quedó grabado en mi mente porque repetía una y otra vez: «Tú ya deberías de estar muerto». Después de decirlo unas 7 u 8 veces, me arrancó el catéter de la mano. Fue ahí que pude gritar por el dolor, y cuando mi mamá entró al cuarto, esa cosa seguía ahí. Lo sé porque, al abrir la puerta, mi mamá también gritó por el impacto de verla. Casi al mismo tiempo, mi mamá dijo algo. Fueron unas palabras en un idioma que desconozco, y fue ahí que esa cosa retrocedió. Pareció que se salió por la ventana, pero el vidrio estaba cerrado. Mi mamá corrió hacia mí y comenzó a abrazarme y a besarme, tratando de convencerme de que lo que había pasado no había sido real. Empezó a decir que era una pesadilla, que no me lastimaría porque era un sueño y demás cosas, pero yo sabía que eso no había sido un sueño. Literalmente, mi brazo estaba sangrando. Me ayudó a ponerme de vuelta el catéter y me dijo que, dormido, me lo debí de haber arrancado por accidente. Lo dijo tantas veces e incluso me hizo repetirlo, al grado en el que, pues, se podría decir que me lo creí, porque, al fin y al cabo, quien me lo estaba diciendo era mi mamá. Solo que en el fondo yo seguía teniendo esos recuerdos tan vívidos que no podía dejar de pensar que eran reales. Esa cosa siguió atormentándome. Ya no volvió a acercarse a mí como la primera noche, pero sí llegaba un punto durante la madrugada en que entraba a mi habitación y se quedaba parada en una esquina del cuarto, repitiéndome una y otra vez que yo ya debería haber muerto. Cuando esto pasaba, yo me tapaba de pies a cabeza y comenzaba a repetir una y otra vez que no era real, que solo se trataba de un sueño. Día con día que esto pasaba, mi estado de salud empeoraba todavía más. Yo sentía que ya iba a morir de verdad. Mi enfermedad volvió a apoderarse de mí a tal grado que ya no podía ni levantarme por mí mismo de la cama. Una tarde escuché a un bebé llorando en la casa. Primero creí que tal vez era una especie de alucinación mía, tal y como lo era esa cosa que se paraba en una de las esquinas de mi cuarto. Pero al cabo de un rato, escuché cómo mi mamá trataba de arrullarlo para que se durmiera. Le decía que por favor guardara silencio. El bebé estuvo llorando cerca de 30 minutos más y después se quedó callado. Yo ya estaba muy mal para ese punto, pero me acuerdo que mi mamá entró a mi habitación cerca de la medianoche. Me besó la frente y acarició mi cabello, diciéndome que todo estaría bien, que después de ese día me aseguraba que todo iba a salir muy bien, que yo estaría curado ya, que me durmiera, porque por la mañana todo estaría bien, que me lo prometía y demás. No tardé mucho en volver a escuchar que el bebé empezó a llorar otra vez. Mi cabeza giró hacia la entrada y mi mamá me dijo que no me preocupara.
Fue ahí que me di cuenta de que efectivamente había un bebé en la casa, pero creo que me sentía tan mal que no era capaz de hacer ninguna pregunta al respecto. Lo último que recuerdo de esa noche es que mi mamá metió en mi boca una especie de raíz. No sé de qué era, solo puedo recordar lo amargo que se sentía. Recuerdo que con las pocas fuerzas que tenía en ese momento intenté escupirla, pero mi mamá cerró mi boca diciéndome que tenía que mantenerla ahí, que era lo único que yo tenía que hacer, y que no le fuera a fallar en eso. Me hizo jurarle que lo haría, y después se fue. Supe que se había llevado al bebé porque seguía llorando y cada vez sus llantos eran más lejanos, hasta que escuché que mi mamá cerró la puerta. No supe lo que pasó después de eso, porque me quedé dormido. Pero cuando desperté, tal y como el día del gato, yo estaba bien. Me saqué la raíz de la boca, me quité por mí mismo el catéter, bajé las escaleras, pero no encontré a mi mamá por ningún lado. Ella no llegó hasta cerca de las 3 de la tarde de ese día, y ya no era la misma. No me refiero a que alguna entidad paranormal la poseyera. A pesar de todos los años luchando con esta enfermedad y de su enorme tristeza al sentir que su hijo iba a morir, mi mamá siempre tenía un extraño optimismo en sus ojos, algo que siempre le ayudaba a sobrellevar la situación. Pero en esta ocasión ya no lo tenía. Ni siquiera se vio que se haya puesto feliz porque yo estuviera bien. Era más bien como algo que ella ya sabía que iba a encontrar al llegar a casa. Cuando me vio caminando normal y comiendo, ella empezó a llorar y se encerró en su habitación casi todo el resto del día. Aquella extraña figura humanoide que me acechaba también dejó de aparecer y mi estado de salud fue muy bueno. Pasó un mes entero sin un solo síntoma, pero yo no era capaz de disfrutarlo del todo porque mi mamá parecía empeorar cada vez más. No era una enfermedad, parecía que se estaba amargando. Lloraba mucho y casi no salía de la cama. Estaba deprimida, sin dar muchos detalles al respecto. Solo diré que tomó su propia vida unos 3 meses después de que yo me recuperé. Mi abuela siempre pareció saber más de lo que me decían de niño, pero fue ella quien quedó a mi cuidado una vez que todo sucedió. Ella me educó y yo crecí sin ningún otro tipo de enfermedad. Literalmente jamás me volvió a dar ni un resfriado. Pero hablar del cáncer que tuve de niño era un tema prácticamente tabú en mi familia. Nadie decía que yo había sido un guerrero valiente o que había tenido una cura milagrosa. Era como si nada de eso hubiera pasado. Al igual que con mi madre, nadie hablaba de ella. La razón por la que cuento esto es porque a lo largo de mi vida, mientras crecía, olvidé muchos de esos detalles y básicamente solo seguí con mi vida. Hasta que mientras estudiaba la carrera de medicina, quise indagar más acerca de mi enfermedad, preguntándole más datos a mi abuela, quien fue mi donadora gran parte de ese tiempo. Y fue que me dijo que dejara de escarbar en eso. Intenté que fuera más específica, y ella me preguntó casi reclamándome si todavía no sabía lo que mi mamá había hecho para que yo tuviera buena salud. Le dije que no, y fue ahí que me preguntó si de verdad no recordaba que había habido un bebé secuestrado por días en mi casa. Fue que el recuerdo de ese llanto volvió a mi cabeza, pero aún así no entendía muy bien lo que pasaba. Mi abuela ya no quiso darme más detalles, pero investigando un poco y uniendo algunas piezas del rompecabezas de ese tiempo, así como lo que hacía mi mamá con los animales, pude saber o al menos darme una idea de lo que pasó. Después de leer mucho sobre temas de brujería y demás, me di cuenta de que básicamente ella cambió mi vida, pero la vida de los animales no fue suficiente, y en un momento tuvo que ofrecer una vida humana. He intentado sacarle más información a mi abuela, pero siempre se pone a la defensiva. Aún así, yo no tengo la menor duda de lo que pasó. Fue por eso que mi mamá hizo lo que hizo. Fue por eso que se sintió tan culpable, que no pudo vivir con ello. Me duele tanto pensar que la única razón por la que estoy vivo fue a costa de la muerte de alguien más, de un pequeño que no tenía la culpa, que apenas estaba comenzando a vivir. Esposa de un ladrón.
En mi familia siempre se ha fomentado mucho la honradez, el tema de no robar o ser lo más justo posible con las personas, así como respetar lo que se promete. Es básicamente el pilar de lo que nos hace una familia. La verdad es que mientras crecía, yo supuse que esto era algo que todas las familias profetizaban tanto, pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que en la mía estos aspectos eran mucho más valorados y fomentados que en cualquier otra. No importaba si era una mentira muy pequeñita o algo que rompiera estos parámetros, serás castigado de manera muy dura, y al cumplir los 18 años, por así decirlo, me incluyeron en el secreto familiar. Por motivos de seguridad, no voy a decir mi nombre ni el de nadie y algunos escenarios serán modificados, porque mi familia solo me dejó contarlo de esta manera. Esto le ocurrió a uno de los hermanos de mi abuelo, y él me contó la historia. Dice que cuando eran más jóvenes en el pueblo donde crecieron, su hermano siempre se caracterizó por ser un poco holgazán. Por lo general, siempre buscaba el camino más fácil hacia cualquier cosa, y si podía evitar trabajar, lo hacía. A menudo fingía estar enfermo o lastimarse para no ayudar con el negocio familiar, que era la agricultura. Conforme fueron creciendo, estos rasgos de él se fueron marcando todavía más. Muy pronto comenzaron a haber ciertos rumores y acusaciones de que su hermano estaba robando. No eran cosas tan grandes y nadie sabía dónde las escondía, porque los padres de mi abuelo trataron de buscar estas cosas, pero no las encontraron. Tampoco había manera de sacarle la verdad, pues él seguía afirmando que no robaba ni hacía nada incorrecto, lo juraba hasta por Dios. Solo que un par de años después de esto, el seguir negándolo era imposible. Ya tenía muy mala reputación y fue por eso que los padres de mi abuelo lo terminaron por echar de su hogar. Él se fue a vivir solo por mucho tiempo. Mi abuelo me cuenta que a pesar de todo lo seguía queriendo, porque de todos los hermanos, él era el que más próxima tenía a su edad, llevándose solo un año. Su amistad era muy grande, de vez en cuando iba a verlo. Nunca se metía en los negocios de él. Trataba de fingir que no pasaba nada, solo que en una ocasión, cuando fue a visitarlo a este lugar en donde él vivía, que era básicamente un cuarto hecho de carrizos, escuchó que dentro él estaba hablando con otra persona. Más bien, parecía que estaba tratando de convencerlo. Mi abuelo dice que la otra persona, que no era su hermano, le decía que no estaba del todo seguro, que sonaba muy peligroso y que, la verdad, no sabía si valía la pena el riesgo. Pero el hermano de mi abuelo, al que a partir de este momento le pondremos Ernesto, le decía a su amigo que lo pensara, que si su hijo estaba tan mal como aseguraba, su deber como padre era hacer lo que fuera para salvarle la vida, y que sabía que no podía hacerlo si no tenía el dinero suficiente para llevarlo a la ciudad a una de esas clínicas grandes. En serio, se escuchaba muy desesperado y terminó diciéndole que estaba bien, pero que tenían que planearlo muy bien para que nadie se diera cuenta. Él le respondió que sí, y unos segundos después aquella persona salió del lugar. Fue entonces que mi abuelo la vio y supo de inmediato quién era. Era un hombre de muy bajos recursos económicos, al cual la mayoría de personas en el pueblo discriminaban. No necesariamente porque él fuera una mala persona. La verdad es que por lo mismo no había podido conocerlo lo suficiente para emitir un juicio hacia él. Pero en un pueblo tan pequeño, los rumores corren muy rápido, y lo que se decía es que su esposa era una bruja. La miraban feo. Fue por eso que prácticamente los habían expulsado, hasta que se tuvieron que ir a vivir muy lejos. Vivían casi en medio del monte, sin ninguna persona que los rodeara. Y una vez que mi abuelo se quedó a solas con su hermano Ernesto, le preguntó qué era lo que estaba haciendo y por qué se estaba juntando con él. Su hermano solo se rió de él y le dijo que, si acaso, creía que su esposa le iba a echar una maldición o algo así. Mi abuelo le respondió que no, pero que aún así no entendía cómo es que se habían vuelto amigos, dado que sus edades eran muy diferentes. Fue ahí que Ernesto le contó a mi abuelo lo que estaba planeando hacer. Esto no era nuevo,
Por lo general, Ernesto le contaba estas cosas porque sabía perfectamente que mi abuelo no haría nada para detenerlo y tampoco se lo contaría a nadie. Le dijo que aquel hombre había visto a una persona de un pueblo vecino que tenía mucho dinero. Según dijo, había visto con sus propios ojos cántaros llenos de centenarios, un día que fue a pedirle trabajo. Dijo que aquel hombre ya era muy anciano, que ni siquiera iba a poder disfrutar en vida todo ese dinero. Era por eso que iban a robarle para quedarse con todo. Mi abuelo me cuenta que su hermano Ernesto le dijo que podía unirse al atraco, que sería dinero muy fácil porque aquel hombre sabía exactamente cómo entrar, y que entre más cántaros pudieran llevar, más sería la recompensa. Le dijo que era su oportunidad de salir de ese pueblo, de mudarse a la ciudad y comenzar de nuevo. Por supuesto, mi abuelo se negó. Él nunca había querido hacer nada de lo que su hermano hacía, lo sentía muy incorrecto, y también sabía que de hacerlo también sería echado de casa, al igual que él, y eso no es algo que él quería. Se negó, aunque Ernesto trató de convencerlo durante mucho tiempo. Mi abuelo me dijo que esa fue la única vez que escuchó algo sobre el plan. Pasaron cerca de 2 semanas y como no había ningún indicio de que lo hubiera hecho, mi abuelo creyó que ya habían descartado ese plan para siempre. Solo que una noche, mientras mi abuelo estaba durmiendo, lo despertaron. Lo sacudieron muy fuerte del hombro y cuando reaccionó, le cubrieron por completo la boca para que no gritara. Mi abuelo dice que se dio cuenta de que se trataba de su hermano, y él le dijo que guardara silencio porque no quería despertar a los demás de la familia. Le pidió por favor que lo acompañara, se veía asustado. Una vez que lo acompañó, su hermano Ernesto lo condujo hasta un montón de mezquites, donde le mostró al menos 7 cántaros grandes llenos de centenarios. Pero eso no era lo más sorprendente de esta situación. Cuando mi abuelo lo alumbró con su linterna, se dio cuenta de que en los cántaros había sangre. Incluso había marcas de manos. Le preguntó a Ernesto si estaba herido, y él, aún alterado, comenzó a decirle que no, que él estaba bien, que no pasaba nada, que solo tenía que ayudarlo porque necesitaba esconderlos. Por la mañana seguro irían a revisar en dónde él vivía. Necesitaba esconderlos rápido. Mi abuelo al principio se negó porque no quería ser cómplice de nada así, pero lo vio tan desesperado que terminó abriendo el lugar donde guardaban todas sus herramientas para darle algunas palas. Y así fueron a enterrarlos en un lugar más o menos cercano a la casa, en donde vivía mi abuelo con su familia, pero aún no estaba en la propiedad. Por la mañana, todo en el pueblo estaba en busca del responsable. Claro que el primer sospechoso fue su hermano. Este señor, ya grande, fue a verlo. Le dieron una tremenda golpiza, pero él no confesó nunca su crimen. Por más que buscaron, no lograron encontrar rastro de esos cántaros llenos de centenarios. Y si bien su hermano Ernesto había recibido la peor golpiza que ha visto mi abuelo en toda su vida, lo dejaron en paz. Solo que mientras se hacían todas estas investigaciones, mi abuelo supo de quién era la sangre. Era de ni más ni menos que aquel hombre que había sido cómplice de mi abuelo, el esposo de la bruja. Había muerto durante el robo. Al parecer, ese hombre no era tan inofensivo como ellos creían, y como toda persona que tuviera tanta riqueza acumulada, por obvias razones estaría armada y lista para defender lo que le pertenecía. Su hermano nunca le contó tantos detalles de la historia. Estaba muy traumatizado por lo que pasó. Dijo que estaba temblando casi todo el tiempo y se había vuelto muy callado, pero aún tenía esta idea de conservar todo el botín e irse a la ciudad para comenzar una nueva vida. Solo que por obvias razones no quería irse tan rápido. Solo quería que las sospechas sobre él terminaran, porque sentía que aquel hombre lo estaba vigilando durante todo este tiempo. Mi abuelo lo fue a visitar casi diario para llevarle algo de comida y tratar de curar sus heridas, porque se negaba a ir con la curandera del pueblo, ya que ella, seguro, lo iba a juzgar muy duramente. En una de estas ocasiones, en las que una vez que terminó sus tareas en la milpa de la familia, fue a ver a su hermano, escuchó que una mujer le estaba exigiendo su parte, diciéndole que su hijo estaba muy enfermo, que tal vez los doctores de la ciudad lo podían curar, pero que necesitaba su parte ya.
Fue ahí que mi abuelo se enteró de la primera cosa de esa noche. Al parecer, después de que aquel hombre supiera que iba a morir, quiso asegurarse de que nadie lo reconociera y se lanzó al río. La corriente lo llevó y no habían encontrado su cuerpo, pero era obvio que estaba muerto. Y cuando fueron a preguntarle a su esposa, ella afirmó que los había abandonado por otra mujer, porque sabía perfectamente que su esposo había hecho todo lo necesario para que su hijo fuera a la ciudad para curarse, y era por eso que no podía arruinar el plan. A pesar de que mi abuelo veía justo que le diera la parte correspondiente a la viuda, al parecer su hermano pensaba muy diferente. Comenzó a insultarla de todas las maneras posibles, diciéndole que ella no merecía nada, que quienes se habían arriesgado eran ellos, y que había llegado un momento en el que él había tenido que arrastrar todo por su cuenta, que solo él era el único dueño de eso. Fue que aquella mujer se puso un poco más vulnerable con él, diciéndole que realmente lo necesitaba, que ni siquiera tenía que darle la mitad, solo lo suficiente para que pudiera viajar a la ciudad y pagar el tratamiento de su hijo. Era lo único que le pedía, pero su hermano no estaba dispuesto a soltar ni uno solo de esos centenarios. Aquella mujer cambió de preocupada y vulnerable a agresiva, lo insultó y comenzó a golpearlo, aprovechando que, debido a sus heridas recientes, el hermano de mi abuelo no se podía defender. Lo pateó y le exigió saber en dónde había dejado el dinero, pero él no cedió. Mi abuelo dice que se escuchaban los golpes tan fuertes que tuvo que entrar para intervenir. Una vez que lo hizo, para intentar calmar la situación, le prometió a aquella mujer que iba a hablar con su hermano y que iba a tratar de convencerlo de que le diera una parte, pero que por favor ya lo dejara tranquilo. Aquella mujer, muy enojada, le dijo que tenía exactamente 2 días o se tendría que enfrentar a las consecuencias, y después de eso se fue. Mi abuelo dice que, mientras cuidaba de nuevo a su hermano, le seguía diciendo que lo justo sería darle una parte a esa mujer, al menos para que su hijo se curara. Sabía que era lo correcto y que ese hombre se lo había dicho directamente. La única razón por la que estaba haciendo eso era para salvar a su hijo. Pero su hermano no entendía razones. Era como si la codicia se hubiera apoderado por completo de él y no había nada que pudiera hacer para lograr que él soltara un solo centavo de aquella fortuna. Lo más triste, al menos para mi abuelo, fue que 3 días después de este evento, el hijo de aquel hombre falleció. La verdad es que nunca estuvo muy enterado de cuál era la enfermedad que tenía, pero terminó por perder la vida. Al funeral fueron muy pocas personas, solo la poca familia de aquella mujer, y por un arrepentimiento que no sabía por qué sentía, mi abuelo también fue. Le pidió disculpas y le dijo que en serio lo había intentado, pero que su hermano no entendía razones. Aquella mujer ni siquiera le dirigió la palabra. Se veía tan dolida, tan enojada, que ya no había espacio para nada más. Solo 2 días después del funeral de ese pequeño, algo le pasó al hermano de mi abuelo. No saben exactamente que porque solo llegó corriendo de nuevo a la casa de los padres de mi abuelo, y se veía muy mal. Estaba pálido y a pesar de sus heridas había logrado llegar ahí, lo que significaba que el dolor era menos que su miedo. Se veía muy alterado y dijo que la muerte lo estaba siguiendo, o algo así. Al principio creyeron que estaba borracho, pero no olía a alcohol. Aún así, los padres de mi abuelo no querían que él se quedara ahí porque, sea como sea, seguía siendo sospechoso del robo, y tenerlo allí los volvería cómplices. Solo que se veía tan mal que mi abuelo, en un acto de compasión, habló con sus padres y les suplicó diciéndoles que se veía muy mal, y que por lo menos lo dejaran pasar unos días mientras se recuperaba, y después de eso lo podían obligar a irse de nuevo, pero que le permitieran quedarse. Llegó al punto que mi abuelo les dijo que él sería responsable si algo pasaba, que lo cuidaría. Solo así aceptaron. Lo recostó en donde dormía antes y le dijo que se quedara allí. Durante la primera noche, mi abuelo dice que mientras estaban durmiendo, comenzó a sentir cómo toda la casa se puso muy fría. La casa en la que vivían era muy antigua,
de esas que estaban hechas de arena y no tenían puertas, mucho menos ventanas. En la habitación en la que dormían había solo una pequeña malla tipo mosquitero para evitar que los mosquitos entraran durante la noche, y ya estaban más que acostumbrados al frío que había por ahí. Solo que este era diferente, te calaba hasta los huesos y no podías pensar que era algo normal. Mi abuelo dice que trató de calentarse con las cobijas, pero no lo conseguía. Fue que se levantó para buscar en el ropero una chamarra más gruesa. Por la ventana vio una silueta que se veía mucho más negra que la noche misma. Parecía ser que todo ese frío que se sentía estaba saliendo directamente de esa cosa que no podía ser humana. A pesar de tener una forma humanoide, era tan oscura que no había posibilidad de que fuera de este mundo. Fue que escuchó que su hermano habló. No eran palabras en concreto, era más como cuando alguien habla dormido y dice palabras aleatorias, solo que mientras más le ponía atención, se daba cuenta de que estas palabras no eran en español. Se levantó y caminó hacia la ventana. Aún tenía los ojos cerrados, pero parecía saber exactamente hacia dónde iba. Mi abuelo me contó que intentó despertar a su hermano llamándolo por su nombre, pero no reaccionaba. Ernesto empezó a azotarse contra la pared, como si intentara escapar. Rompió el mosquitero de la ventana y se escurrió por ella. Aquella sombra avanzaba y Ernesto la seguía. Mi abuelo, aunque paralizado por el pánico, sintió la necesidad de hacerse responsable de él. Corrió hacia la puerta, pero para cuando la abrió ya había avanzado mucho. Al principio no sabía hacia dónde lo estaba guiando, pero mientras avanzaban le gritaba su nombre tratando de despertarlo. Incluso le arrojó piedras, con la esperanza de que uno de esos golpes lo sacara del trance, pero no logró darle ni un solo golpe. Después de avanzar unos metros, mi abuelo se dio cuenta de que estaban dirigiéndose directamente hacia el lugar donde habían enterrado los centenarios. Mientras corría para alcanzarlo, no se dio cuenta y pisó unos cardos cercanos. El dolor de los cardos enterrados en las plantas de sus pies lo hizo caer al suelo. Con dificultad, intentó desenterrarlos lo más rápido posible, ayudado por su linterna. Sabía a dónde se dirigían, a pesar de haber perdido de vista a su hermano. Se levantó y, aunque aún le dolían los pies, siguió corriendo. Cuando llegó al lugar, se encontró con una escena espantosa. Mi abuelo me dijo que no tenía que contarme todo si no quería, pero insistí en saber qué había pasado. Me advirtió que si era demasiado sensible, lo entendía. Cuando llegó, vio a Ernesto arrodillado frente al lugar donde habían enterrado los cántaros. Había tierra por todas partes, lo que indicaba que había estado cavando con sus propias manos. Mi abuelo lo alumbró con la linterna, pero Ernesto estaba de tal manera que no alcanzaba a ver lo que estaba haciendo. Al acercarse lo suficiente, lo vio. Ernesto se estaba tragando los centenarios. Tomaba puños de monedas y las metía en su boca, que estaba sangrando debido a que los dientes no eran aptos para masticar algo tan duro. Aunque parecía estar consciente, sus ojos reflejaban pánico, pero su cuerpo no respondía a sus órdenes. Incluso había dientes suyos esparcidos en el suelo. Mi abuelo intentó apartarlo del lugar, pero Ernesto tenía tanta fuerza que no dejaba de tomar más monedas y tragarlas. Desesperado, mi abuelo corrió de vuelta a la casa para despertar a su padre y a sus hermanos, con la intención de pedirles ayuda, pero cuando llegaron al lugar ya era demasiado tarde. Ernesto había muerto, con la boca llena de monedas. Los padres de mi abuelo le prohibieron hablar de lo que había visto. Al amanecer alguien lo encontró, y para el mediodía todo el pueblo ya sabía lo sucedido. Mi abuelo me dijo que el dueño de los centenarios fue a recogerlos, pero nunca le contó qué pasó con las monedas que Ernesto había tragado. Lo que sí estaba seguro era que aquella mujer estuvo involucrada. Nunca tuvo dudas al respecto, pues solo alguien que ya no tiene nada que perder sería capaz de hacer algo tan aberrante. La maldición de una relación. Muchas personas en la audiencia asegurarán que sus suegros o suegras no son mucho de su agrado.
Tal vez algunos de ellos intentaron intervenir para separar la relación que tenían con sus respectivas parejas, pero la verdad es que siento que yo me llevo la corona en todo esto. Y bueno, me gustaría decir que no fue algo de lo que me di cuenta desde el inicio, solo que creo que estaba tan enamorada de mi ahora ex esposo que no lo noté. Quiero decir, no es que no estuviera ahí desde que ambos estábamos saliendo. Cuando llegó el momento de conocer a sus padres, claro que noté que la señora no me quería en su casa. Era muy hostil y no se molestaba en ocultarlo. La situación fue tan incómoda que ni siquiera mi ex esposo fue capaz de intervenir en ese momento. Fue tan mala que esa fue la primera y última vez que tuvimos una reunión familiar, al menos en el tiempo en el que fuimos novios. Cuando nos fuimos, yo estaba tan enojada que le dije que no quería volver a ver a su familia, en especial a su madre, pues el resto de su familia se había portado bastante bien. La relación fue tan tensa en esa comida que yo misma me planteé terminar la relación por eso, pero decidí quedarme y, como dije, no volver a verla. Lo nuestro siguió bien, y es que, al menos hasta donde yo puedo recordar, ambos funcionábamos muy bien como pareja. Yo sentía que nos complementábamos mucho. Sin entrar en demasiados detalles, ambos sentíamos que nuestra relación valía la pena. Estuvimos más o menos 3 años de novios, hasta que él me pidió matrimonio. Y claro que acepté. Creo que no será sorpresa para nadie saber que cuando su madre lo supo, no estaba para nada feliz. Sé que tal vez muchos se preguntarán por qué no traté de alejarme desde antes, mientras la historia avanza. Pero en un inicio ella parecía inofensiva. Además de todas esas historias que se cuentan acerca de suegras que no quieren a sus nueras, yo creía que hasta cierto punto era algo normal. Solo publicaba un montón de indirectas en Facebook o llegaba a escuchar que le decía a los demás que yo no era una buena mujer para su hijo, pero no tenía ningún fundamento para sostener lo que decía, solo era algo que ella sentía. Por eso, yo pensé que solo tendría que aguantarla durante todos los preparativos de la boda, así como en la boda misma. En ese tiempo, yo no lograba entender por qué aquella señora estaba tan empeñada en estar en todos los preparativos. En cada mínima oportunidad que tenía, mencionaba lo en desacuerdo que estaba con todo. Por suerte, tenía a mi madre y también algunas de mis amigas casi siempre conmigo. Como no me dejaban sola con ella, toda esa situación fue muy tolerable. Algo que me gustaría relatar y que creo que también fue una señal muy clara de que aquella mujer ya había cruzado toda línea normal, fue que cuando faltaban más o menos unas 2 semanas para la boda, ella un día llegó muy amigable. Casi parecía como si no hubiese inventado toda clase de rumores horribles sobre mí. Empezó a ofrecerme una rebanada de pay de cereza que traía ya cortada y todo. Al principio no le vi nada de malo, se la acepté, pero por los mismos nervios de la boda y porque estaba en una dieta estricta, le dije que la comería más tarde. Fue que comenzó a ponerse cada vez más y más insistente con eso, y empecé a pensar que eso no era normal. Fingí que iba a probarlo para no tener ningún problema con ella, pero al verlo más detenidamente le dije que quizás no lo sabía, pero le tenía alergia a la cereza. Se vio que no me creyó, pero tampoco tenía forma de comprobar que yo mentía. Ese día teníamos muchas cosas que hacer para la boda, y el tema se olvidó un poco rápido. Yo creo que durante el día ya ni siquiera volví a pensar en ese pastel. Una vez que regresé a mi casa, después de un día revisando todos los preparativos y haciendo algunas compras que también se necesitaban, vi ese pedazo de pastel sobre la mesa. Como la luz de la cocina estaba apagada, no era capaz de ver ningún detalle. Pero una vez que la encendí, me di cuenta de que, por las prisas, había dejado la rebanada muy cerca de la ventana. Era muy obvio que, en algún punto de la tarde, le tuvo que haber dado el sol directamente. Eso fue algo que pensé tiempo después cuando comencé a unir todos los puntos, porque lo primero que noté fue que estaba lleno de insectos, y no me refiero a 1 o 2, eran muchas cucarachas y gusanos comiéndoselo, o más bien rodeándolo. En ese momento no lo noté, pero cada vez que mi mente recuerda eso,
No puedo evitar pensar que parecía que los insectos salieran de ese pastel. Casi me dan ganas de vomitar, y es que yo le tengo un poco de fobia a los bichos. No puedo decir que me vuelven loca, pero sí me da mucho asco. Verlos ahí, en mi cocina, me causó un gran malestar. Al tener esta especie de fobia, a lo largo de los años me volví un poco paranoica al respecto, y siempre vigilaba que no hubiera lugar por donde esos insectos se metieran a mi casa. Fumigaba constantemente, usaba todo tipo de productos y mantenía todo muy limpio para que no entraran. Solo que en esta ocasión parecía como si esas cosas ya hubieran estado dentro de mi casa desde antes. Para que se den una idea, ese pastel lucía como luciría algo que dejan en una casa que tiene plaga de estos animales. Lo tiré en una bolsa de basura, le rocié insecticida y eso fue todo. Además, en ese punto de mi vida yo no creía para nada en esas historias de brujería. Si acaso hubiera creído que mi suegra trató de envenenarme, pero jamás pensaría que quería hacerme un trabajo. Para mí todas esas cosas eran ridículas y solo les pasaban a personas sugestionables. En fin, mientras el día de la boda se acercaba, tuvimos muchos problemas. Nada tan grave, pero sin lugar a dudas, no solíamos tener un buen día. Preparar una boda es muy difícil, pero para nosotros fue agotador. Comenzamos a pelear prácticamente a diario. No nos podíamos poner de acuerdo en casi nada de lo que queríamos para nuestro gran día, y en las pocas ocasiones en las que sí lo hacíamos, no podíamos contratar el servicio porque siempre estaba ocupado, o el precio se había elevado demasiado para nuestro presupuesto. Las peleas sí eran algo fuertes, pero yo tampoco quise darle mucha importancia. Supongo que tampoco mi ex esposo, porque es bien sabido que preparar una boda suele provocar discusiones. Ambos teníamos la esperanza de que todo mejoraría una vez que el evento llegara, pues al menos en mi caso, yo seguía amándolo mucho y estaba muy segura de querer casarme con él. Solo que de una vez quiero adelantarme para decir que nuestra boda no fue para nada agradable. A pesar de tener un buen presupuesto y haber contratado personas para casi todo con la intención de que ese día solo nos concentráramos en alistarnos, todo se comenzó a arruinar. No tengo otra forma de describirlo más que decir que fue como si el día estuviera hechizado. La estilista que contraté, quien tenía muy buenas recomendaciones, por accidente quemó parte de mi cabello y tuve que comprar extensiones para ese día. Por otro error, el vestido de novia terminó rasgado, y solo con ayuda de mi mamá logramos hacerle unas costuras provisionales para intentar que no se notara. El precio fue que no debía moverme mucho para que no se descosiera, y eso fue solo durante la mañana. A mi ex esposo se le informó que no había suficientes meseros. A pesar de haberlos contratado, resultó que todos se habían enfermado y muy pocos asistieron. Trataron de encontrar reemplazos, pero solo consiguieron algunos. Él tuvo que encargarse de ayudar en varios preparativos. Yo me enteré de esto hasta más tarde. Ocurrió un accidente en la cocina que le provocó una quemadura horrible en la mano izquierda. Por todas las prisas del día y tratando de que todo funcionara, no fue atendido por ningún médico. Solo se puso pomada para quemaduras y se vendó la mano. Los dos llegamos a la iglesia exhaustos. Yo también había tenido muchas complicaciones y tropiezos a lo largo del día. En cuanto a él, parecía realmente lastimado, pues además de la herida fuerte en la mano, parecía que alguien lo había golpeado en la cara. Apenas se notaba, pero a lo largo de la noche el moretón en su ojo fue empeorando más y más. Resultó ser que había chocado contra un poste al intentar seguir ayudando con la decoración. Sí, nos casamos, pero eso no significa que una vez que eso sucedió, las cosas mejoraron. Al contrario, la boda fue lo que se podría catalogar como una de las peores a las que cualquiera de nuestros invitados hubiese asistido. La comida, por alguna razón, se echó a perder. Mi exmarido me aseguró que estaba en perfecto estado y que no había señales de que eso pudiera pasar. No estábamos en un clima tan caluroso como para que se estropeara tan rápido, pero así fue. Hubo una charola de comida que estaba llena de cucarachas e insectos. Tuvimos que comprar comida de donde pudimos para sacar adelante el evento. Pero la verdad es que sucedieron muchos accidentes que ya ni siquiera quiero recordar.
Solo basta con decir que todo terminó tan temprano, que ni siquiera eran las 10 de la noche y ya no había invitados en el salón. Lo agradecimos, porque nosotros tampoco estábamos de humor para quedarnos hasta altas horas de la madrugada celebrando. Sabíamos, al igual que todos nuestros invitados, que había sido un desastre. Debo decir que, a pesar de que cuando desperté ese día estaba segura de que quería casarme con él, después de todo lo que había pasado, así como todas las peleas que se habían estado acumulando a lo largo de los días, para finalizar con esta boda tan espantosa, me hizo replantearme muchas cosas. Solo que como ya se había hecho, pensé que al menos debía darle la oportunidad. Pero casarnos fue una de las peores experiencias para los dos. Fue tan repentino, así como extraño, cómo cambió nuestra dinámica. No tuvimos esta faceta de luna de miel. Nosotros sabíamos que podíamos vivir juntos porque ya lo habíamos intentado por casi un año antes de decidir dar el siguiente paso al matrimonio. Solo que ahora, ya estando casados, era como si fuéramos unos completos desconocidos. Desconocidos que parecían odiarse sin ningún motivo aparente. Y es que apenas durante 1 o 2 semanas de casados, parecía que ya teníamos razones suficientes para odiarnos uno al otro. Cualquier defecto, por más mínimo que fuera, nos era suficiente para pelearnos. Y después llegaron las plagas a nuestra casa. Las moscas se pegaban a nuestra ventana, pero no me refiero a 1 o 2, era un enjambre. Muchas veces, cuando abría la cortina por la mañana, ni siquiera el sol podía filtrarse de tantas moscas que había. Teníamos que tener todo cerrado porque aprovechaban la más mínima oportunidad para entrar. No sabía por dónde, pero a la semana mínimo teníamos que matar una rata. Yo siempre me había caracterizado por ser una persona muy limpia. Nunca había tenido problemas de plagas, pero ahora parecía que todos estos animales me seguían. Me enfermé de algo que los doctores no pudieron identificar. Dijeron que podría deberse al estrés, y tanto mi ex esposo como yo lo creímos de inmediato, porque la situación entre nosotros había estado tensa. Más todas las cosas que pasaban en la casa, era obvio que uno de los dos se terminaría volviendo loco ahí adentro. Pero debido a esto, yo no pude trabajar por un par de semanas, porque mis pies no me respondían. Y es aquí cuando la verdadera historia de terror comienza. Fue al tercer día. Lo recuerdo bien. Como siempre, he sido una persona que trabaja. Me sentía muy inútil al quedarme acostada en la cama. Mi esposo salió de la casa y me acuerdo que traté de dormir. Aún era muy temprano, pero antes de que siquiera lograra hacerlo, comencé a escuchar moscas. Un enjambre muy grande de moscas aleteando. Se escuchaba similar a cuando uno de estos animales se queda atorado en tu cabello y puedes escucharlo. Solo que se escuchaba que eran muchas. Yo me molesté porque pensé que mi ex esposo no había tenido el cuidado suficiente a la hora de abrir la puerta y había dejado pasar moscas. Y debido a mi situación, no me iba a ser posible matarlas si me estarían molestando durante todo el día. Me cubrí por completo con las cobijas en un intento de ya no escucharlas más y dormir un rato, para así al menos pasar unas cuantas horas sin preocuparme por eso. Fue que escuché que la puerta de mi cuarto se abrió. Primero no le di importancia, pensé que solo era el aire, pero casi enseguida escuché pasos entrando. Pensé que podría tratarse de mi ex esposo. No lo había escuchado abrir la puerta de la casa, pero por haber estado medio dormitando, creí que eso pudo haber pasado sin que me diera cuenta. No me destapé porque seguía un poco enojada, y lo único que le dije fue que se asegurara de matar a todas esas moscas antes de volver a irse. No me respondió, pero por la situación tan delicada que habíamos estado atravesando, no se me hizo raro. No sabía qué era lo que se le pudo haber olvidado. Caminó alrededor de la cama y justo yo estaba a punto de destaparme para ver qué era lo que quería. Sentí cómo comenzó a subirse al colchón, y lo que voy a contar a continuación es un poco delicado, y no quiero ser tan explícita. Solo diré que me abrazó. No estábamos en los mejores términos. Le dije que me dejara tranquila, que no estaba de humor para nada, pero antes de que yo pudiera voltear a verlo, me mordió justo en el cuello. Grité,
Intenté sacudirme, mis piernas aún no funcionaban, pero el resto de mi cuerpo sí reaccionó lo suficiente para levantarme y tratar de forcejear. Pero cuando logré descubrirme por completo, ya no había nadie en el cuarto. Era imposible que hubiese sido él, porque lo hubiera visto salir o algo, pero solo era como si se hubiera evaporado. Intenté tranquilizarme pensando cuál era la opción más lógica en todo esto. Pensé que había sido un sueño que se había sentido muy real, pero esta teoría no logró sostenerse ni un momento, ya que pasé mi mano por donde me había mordido, sentí rastros de saliva y asimismo me había abierto la piel. Estaba sangrando. Como pude, me estiré lo suficiente hasta mi cajonera para sacar un espejo de mano que tenía ahí y me revisé. Era muy perfecta. Me refiero a que se veía muy claro que era una dentadura humana. Llamé a mi esposo un sinnúmero de veces, pero no tuve éxito porque nunca me respondió. Estaba aterrada de que esa cosa regresara, sobre todo porque yo no tenía la capacidad de levantarme de la cama. No podía llamar a ninguno de mis amigos o familiares porque, aun si llegaban a mi casa, no podrían entrar para hacerme compañía. No era capaz siquiera de levantarme para limpiar la herida. Estaba desesperada, porque había leído que las mordidas humanas pueden ser más peligrosas que las de un perro. La infección puede ser muy grave si no se atiende a tiempo. Y para mí era aún peor pensar que esta persona que me había hecho eso podía seguir en la casa. No podía darle ninguna explicación lógica en ese momento, pero creía que tal vez podría estar oculto debajo de la cama o algo así. Terminé por entrar en pánico y llamé a una ambulancia de emergencia. Los paramédicos prácticamente rompieron la cerradura de mi casa para poder sacarme de ahí. Les conté lo que había pasado y ellos revisaron la casa, pero me confirmaron que no había nadie adentro. Me llevaron al hospital, donde contacté a mi mamá y mi herida fue atendida. Por el miedo que sentía, yo no quería regresar a mi casa. Creía que a pesar de que no lo hubieran encontrado, él podría seguir ahí. Mi suegra llegó al hospital sin que yo le avisara nada. Me acuerdo que quitó la gasa de mi cuello para verlo, y no se preocupó ni tampoco pareció tener otra expresión que no fuera la de burla. Era casi como si ella supiera exactamente lo que había ocurrido. Después de eso salió, y creo que fue ella quien logró ponerse en contacto con mi ex marido, quien llegó también. Solo que desde que llegó, él ya sabía lo que me había pasado. Supongo que se lo dijo ella, pero estaba muy a la defensiva, y muy pronto supe que era porque asumía que yo había dejado pasar a la casa a un amante que me había hecho eso, y después había inventado todo el teatro. Era algo absurdo. No me podía levantar para abrirle la puerta a nadie. Además, yo no era ese tipo de persona. Jamás le había dado motivos para creer que yo podía ser capaz de hacer algo así, y aún así me estaba acusando sin ninguna prueba. Yo había sido atacada, y él solo parecía más concentrado en culparme y decir que lo había engañado. Dudo que pueda seguir siendo tan explícita por este medio, pero con el paso de los días, después de que regresamos a casa, esta situación no solo empeoró, sino que también le dio pie a mi ex esposo para pensar que yo, en serio, tenía un amante. Esa cosa llegaba justo en el momento en el que él se iba y siempre me dejaba una marca muy visible. Cada vez que recuerdo esto, me da mucho asco y ganas de llorar por la impotencia que recuerdo haber sentido en aquellos momentos. Él terminó por pedirme el divorcio, pues ya no podía seguir confiando en todas las locuras que yo le contaba. En parte, puedo comprenderlo. No sé si yo hubiera creído algo así, pero yo no podía ni siquiera caminar. Una vez que nos divorciamos, regresé a vivir a casa de mi madre, y casi como si fuera una especie de cura milagrosa, las plagas dejaron de seguirme. Con el pasar de los meses, empecé a recuperar la movilidad en mis pies. Pero lo que fue aún más aliviante para mí fue que aquella cosa dejó de acosarme. Una vez que fui capaz de caminar, fui a que me hicieran una limpia, más por petición de mi madre que por voluntad propia. En realidad, yo solo quería dejar todo atrás, pero mi mamá insistió. Recuerdo que mientras me estaban haciendo la limpia, este señor me dijo que alguien me había hecho un trabajo para que me separara de su hijo.
Me sorprendió porque para ese punto yo a esta persona no le había comentado nada de mi vida personal. Y también, sin decirle nada más, me dijo el nombre de mi ex-suegra. Me dijo que estaba bien, porque ella solo quería que me separara de él, y que ahora que ya no estábamos juntos, todo iba a volver a la normalidad. Pero que nunca se me ocurriera regresar con él, porque aquella mujer era capaz de todo. Gracias a esto que me dijo, fue que uní todos los puntos de la historia que ya relaté, y creo que fue ella quien arruinó todo lo nuestro, desde antes de que nos casáramos. Fue triste, porque en serio amé mucho a mi ex marido, pero supongo que no estábamos destinados a quedarnos juntos. Todo fue un engaño. Yo nunca he sido lo que se podría denominar una mujer hermosa. No me malentiendan, no es que sea alguien fea, pero por lo general pasaba desapercibida para los demás. Mi mamá, en cambio, sí era una mujer muy bonita que apreciaba la belleza externa, y fue por eso que en el tiempo en el que yo ya debía de comenzar a tener citas, y al ver que yo no tenía novio, ya teniendo casi 17 años, ella comenzó a presionarme. Bueno, la verdad es que ya llevaba haciéndolo desde hace unos años, más o menos desde que cumplí 15. Ella insistía en que utilizara maquillaje y otro tipo de ropa, para que de esa manera los muchachos me voltearan a ver, solo que a pesar de sí hacerle caso, porque al fin de cuentas era ella quien me compraba todas estas cosas y, por obvias razones, la que me metía estas ideas en la cabeza. Yo nunca conseguía un novio. Había un par de muchachos a los cuales llegué a medio interesarles, pero perdieron el interés por mí muy rápido y jamás llegamos a formalizar en nada. A lo mucho, en toda mi etapa de secundaria y preparatoria, llegué a tener 3 citas que nunca pasaron de la primera. Esto me acomplejaba principalmente por mi mamá. Creo que si hubiera tenido otro tipo de influencia, tal vez no me hubiera molestado tanto. Pero mi mamá constantemente resaltaba el hecho de que aún no tenía un novio, que debía de apresurarme, que desperdiciaba mi juventud y todas esas cosas. Y para cuando llegué a la universidad, mi mamá se volvió todavía más insoportable al respecto, llegando al punto que, ya yo siendo una persona con más autonomía y creyendo que podía ser lo suficientemente fuerte para ponerle límites, le dije que no me interesaba conseguir una pareja, y que tal vez ese era su idea de vida perfecta, pero no la mía. Aunque a decir verdad, sí era del todo honesta conmigo misma. Yo sí quería una relación en mi vida. Yo sí tenía este sueño de convertirme en madre y casarme en una iglesia, pero no era algo que me robara el sueño. No sé si me doy a entender. Claro que me gustaría tenerlo, pero si no pasaba también me daría igual, porque lo último que yo quería en esta vida era estar al lado de una persona que no quisiera exactamente lo mismo que yo. Tenía bastantes amigas y mi vida no era mala. El día de la graduación, donde tus padres y familiares estaban invitados a la ceremonia, mientras estábamos sentados mirando todo, mi madre no dejaba de mirar alrededor hasta que su vista se posó en un muchacho que yo no conocía. Nunca había cruzado palabras con él. Es más, ni siquiera recordaba haberlo visto en la universidad. Era claro que estudiaba ahí, pero nunca habíamos hablado para nada. Era muy bien parecido y, siendo una persona tan superficial como lo era mi madre, comenzó a tratar de decirme que debería acercarme a él. Yo solo le respondía que no, que quería pasar mi graduación en paz y celebrarla con mis amigas. En algún momento, cuando la ceremonia terminó, la cara me ardió de vergüenza. Después de perder a mi madre por casi media hora, la encontré hablando con él. En mi interior, yo sabía exactamente lo que estaba haciendo porque no era la primera vez que hacía ese tipo de cosas. Sabía que estaba intentando conseguirme una cita con ese muchacho, el que yo no conocía de nada. Lo peor fue que empezó a llamarme para que fuera con ellos. Yo me negué, pero caminó hacia mí diciéndome que ya tenía todo listo, que tendría una cita esa noche y demás cosas. Él se veía muy incómodo. Nos dejó solos para que habláramos entre nosotros, y una vez que se fue, yo le dije al muchacho que no tenía que salir conmigo y que mi mamá a veces podía ser muy intensa,
pero que le aseguraba que yo no quería nada con él, que estaba bien si no quería salir y él lo aceptó de inmediato. Me dijo que no quería salir conmigo. Después de eso nos despedimos. Claro que me dolió, pero ya estaba más que acostumbrada a este tipo de situaciones. Iba a ir a comer con mi mamá y papá antes de pasar la noche con mis amigas. Subí al auto y comencé a reclamarle a mi mamá por lo que había hecho. Fue ahí que me di cuenta de que en su mano traía esa banda que se cuelga en la toga de graduación. Solo que yo sabía que no era mía porque yo seguía trayéndola conmigo. Le pregunté de quién era y ella pareció no saber qué responderme al inicio, pero enseguida me dijo despreocupadamente que era mía. Yo le respondí que no y le mostré que traía la mía. Ella se encogió de hombros y dijo que seguro era de alguien que se le cayó y había pensado que era mía, restando la importancia al asunto. No sabía qué opinar al respecto, porque si bien era algo un poco extraño, también era algo que mi mamá podría llegar a ser. No le di más importancia al asunto. Creo que este recuerdo quedó sepultado en mi memoria hasta años después. Para no alargarme más de lo necesario, un par de semanas después de esto, una amiga mía me llamó. Ambas estábamos buscando trabajo en nuestras respectivas ramas. Nos llamábamos mucho en caso de que viéramos algo que le pudiera interesar a la otra. Pensé que esta era una de esas llamadas, pero cuando empezó a hablar supe que no era para eso. Me dijo que un amigo de ella le había dicho que alguien había estado preguntando por mí y quería saber si quería que diera mi número. Me extrañó un poco. Como mencioné antes, no era que yo tuviera estas conversaciones seguido. Es más, era la primera vez que me pasaba. Ella me dijo que era un muchacho muy lindo. Yo, sintiéndome por primera vez elegida, acepté, pensando que sería muy bueno. Lo único que sabía era su nombre. Se llamaba Gabriel y me había visto en la ceremonia de la graduación. Poco después de que le di a mi amiga permiso de compartir mi número de teléfono, él me marcó. Su voz se me hizo extrañamente familiar, solo que en ese momento no le di mucha importancia. Hablamos un poco y después de eso quedamos de vernos más tarde en un café cercano. No se lo quise contar a mi mamá porque sabía que haría todo un drama del asunto en caso de que no funcionara. Pero una vez que llegué al café quedé muy sorprendida. Era el muchacho que mi mamá había intentado conquistar para mí. Me vio, me sonrió. Ya no se veía para nada incómodo. Todo lo contrario, se veía hasta diferente a aquel muchacho que yo había conocido ese día en la graduación, el cual se veía incómodo y de manera amable quería tratar de alejarme. En esta ocasión, en serio, parecía estar muy interesado en estar ahí conmigo. La cita comenzó y empezamos a hablar. Yo me daba cuenta de que él era perfecto, pero no lo digo en el sentido convencional, sino que parecía sacado de un libro de romance. Casi se podría decir que cada respuesta que me daba, así como su conversación tan fluida, había sido previamente ensayada. Y es que parecía estar muy enamorado de mí. Era algo que se podía notar mucho, y ese fue el motivo por el que al inicio creí que tal vez mi mamá estaba detrás de eso otra vez. La verdad es que la creía capaz hasta de haberle pagado a él para salir conmigo, con la esperanza de que se enamorase de mí de verdad. Sé que puedo sonar un poco exagerada, pero les juro que mi madre era ese tipo de persona. Después de la cita, yo estaba tan incómoda con este pensamiento que, después de despedirme, no quise seguir hablando con él. Pero él seguía buscándome una y otra vez. Estaba muy insistente. No podría decir que fuera del tipo espeluznante, solo me decía que se la había pasado muy bien y que creía que yo también. Recuerdo que como él también me gustaba, fui con mi mamá y le pregunté acerca de él, diciéndole si había hecho algo para que se fijara en mí. Ella me juró que no, que ya no se había querido meter en esas cosas después de que le dije que me había avergonzado. No le creí. Pero creo que por aquel entonces, el estar siendo cortejada con tanta insistencia, por alguien tan bien parecido como lo era él, me cegó un poco, y fue que le di la oportunidad de otra cita. Dentro de poco nos volvimos novios. Nuestra relación era tan perfecta. Él era un caballero. Cada cosa que hacía, todos los detalles que me daba,
Me hacían sentir como la mujer más amada en todo el planeta. Se llevaba bien con mi familia, yo me llevaba bien con la suya, y cuando los dos estábamos más o menos establecidos tanto profesionalmente como de manera económica, decidimos casarnos. Fue él quien me pidió matrimonio y la boda, tal y como podrán imaginarlo, también fue perfecta, como los dos la habíamos soñado. Tuvimos un par de gemelos más o menos a los 2 años de habernos casado. Recuerdo que una madrugada nuestros hijos se despertaron llorando en la noche. Él se ofreció a ir para ver qué era lo que pasaba. Me dijo que siguiera durmiendo. Solo que poco después de que se fue me entraron ganas de ir al baño, me levanté. El baño de la casa pasaba justo por la habitación de mis hijos, y recuerdo que mientras más me acercaba a la habitación, me daba cuenta de que se escuchaban llantos, pero no eran llantos de bebé, eran llantos de mi esposo. Me acerqué un poco más porque podía escuchar que decía algo, solo que entre sollozos no lograba entender qué era lo que decía con exactitud. Una vez que yo estuve parada en el marco de la puerta, escuché que decía cosas como que no sabía qué estaba haciendo ahí, que se quería morir, que ya no aguantaba más esa vida. No entendía qué era lo que estaba pasando. Él nunca había mostrado ningún signo de tener estos pensamientos, al menos no en mi presencia. Sin mencionar que momentos atrás, cuando me había dicho que él iría a ver a nuestros hijos, había hablado de manera normal, tan amorosa y responsable como había sido nuestra relación desde siempre. No parecía haberse dado cuenta de que yo estaba ahí. Entré a la habitación y le toqué el hombro para hacerle saber que estaba ahí. Quería escucharlo, apoyarlo en lo que fuera que le estuviera pasando. Pensé que tal vez había recibido una mala noticia, alguna llamada o algo que lo había hecho ponerse así, pero justo lo tomé del hombro. Él me volteó a ver asustado por el reflejo de la lámpara de noche que había en el cuarto. Podía ver que no me había equivocado. Tenía los ojos llorosos y alguna que otra marca por haber llorado. Pero aún así, una vez que me vio, se secó las lágrimas casi como si quisiera ocultármelo y me sonrió, comenzando a hablar de manera muy natural, tal y como siempre me había hablado. Me preguntó si necesitaba algo, que ya me había dicho que él se encargaría de los bebés y que no debía de preocuparme. Claro que yo no iba a dejar las cosas así. Yo sabía lo que había visto, no importaba cómo él estuviera actuando en ese momento, y sin responder a ninguna de las cosas que me había dicho, le pregunté qué le ocurría y por qué estaba llorando. Él me dijo que no estaba llorando, que todo estaba bien y que no tenía ningún motivo para llorar. Dijo que tenía un buen trabajo, unos hijos maravillosos y sobre todo que me tenía a mí. Comenzó a alabar diferentes aspectos de mi personalidad, pero yo no me iba a quedar conforme con eso. Era claro que algo le pasaba a pesar de lo buen actor que era. Me refiero a que la forma en la que me hablaba era como si yo estuviera loca y lo que había visto no hubiera pasado en realidad. Le insistí por más tiempo, pero él no dejaba de negarlo, llegando al punto en el que yo me molesté. Empezamos a tener una pequeña discusión. Bueno, discutir es mucho decir, porque la verdad es que la única que se enojó y gritó fui yo. No importaba lo que yo dijera o cuán enojada me pusiera, él seguía comportándose de esa manera, que si bien había sido un pilar en la formación de nuestra relación, en ese momento me molestaba. Y es que esto no lo había dicho hasta este momento, pero a diferencia de muchas otras parejas, nosotros jamás nos habíamos peleado. Nunca habíamos tenido una sola pelea por nada, siempre estábamos de acuerdo. Solo que, entre más yo pensaba, más me daba cuenta de que no era que siempre estuviéramos de acuerdo, era que, solo curiosamente, él siempre estaba de acuerdo conmigo, no importaba qué fuera. Pero en esto, él seguía negando una y otra vez que estuviera llorando y siempre usaba el mismo argumento. Parecía una maldita grabadora, diciendo una y otra vez que era perfecta, que yo era perfecta, que nuestros hijos eran perfectos y que no tenía un solo motivo para sentirse triste o desear su muerte. Me enojé tanto que ni siquiera lo dejé volver a la habitación esa noche. Recuerdo que por la mañana me sentía muy culpable. No solo por la pelea, pues, como dije, yo había sido la única que había peleado,
sino también porque yo estaba segura de lo que había escuchado y visto, y el pelearme con él y alejarnos solo iba a agravar el problema. Cuando bajé, él ya tenía el desayuno listo. Se disculpó conmigo, a pesar de que él no hizo nada, pero esa no fue su disculpa. Él solo dijo que lo que sea que creyera yo estaba en lo cierto y que él tenía toda la culpa, que solo quería hacer las paces y volver a empezar, pero yo no quería eso. De manera seria le dije que esa no era la cuestión, que yo sabía lo que había visto y que si él no se sentía en confianza de contarme esas cosas, necesitaría buscar ayuda, porque tener esos pensamientos no eran saludables y tal vez debería buscar ayuda profesional. Pero él se seguía viendo muy confundido. Era casi como si en realidad no supiera de lo que yo estaba hablando. Lo conocía desde hace años, o al menos creía conocerlo. Esa cara que mostraba era la misma que hacía cuando desconocía un tema por completo. Terminó diciéndome que si eso me hacía feliz, buscaría ayuda terapéutica y tal vez podríamos tomar terapia o lo que sea que yo quisiera. Eso me hizo molestar todavía más porque sentía que solo trataba de complacerme para que dejara de fastidiarlo, aunque su tono y gestos me decían lo contrario. Dejé a mis hijos en la guardería y me fui a mi trabajo, pero durante todo el día no me pude quitar lo que vi de la cabeza. No podía entender qué estaba pasando con él, por qué mi esposo no tenía confianza para contarme esas cosas. Después de salir del trabajo y recoger a mis hijos, decidí que quería ir a ver a mi mamá. Ella había estado casada mucho tiempo y pensé que podría darme algún consejo. Solo que mientras se lo contaba a mi mamá, ella no parecía sorprendida, más bien enojada y tal vez un poco preocupada. Pareció que solo escuchó la primera parte porque ni siquiera había terminado de hablar. Me preguntó si es que me había reclamado algo o me había dicho que ya no quería estar conmigo directamente. Yo balbuceé un rato, no sabiendo ni qué responderle, porque esa no era la razón por la que yo estaba pidiendo su consejo. Yo quería que él estuviera bien, pero era como si algo que ella creía seguro se estuviera perdiendo y comenzó a hacerme todo tipo de preguntas raras y de manera muy ambigua. Me preguntó si es que habíamos hecho algunas remodelaciones últimamente en la casa o afuera de ella. Le respondí que no, pero que no entendía cuál era la conexión que esto podía tener con lo que me estaba pasando. Como no dejaba de hacerme todas estas preguntas tan extrañas, solo le dije que tenía que irme. Una vez que llegué a casa, él ya me estaba esperando. Se veía tan feliz como siempre, y a pesar de que le seguí la corriente, dentro de mí todavía estaba este sentimiento de que algo no estaba bien con él. La verdad es que en ese momento yo no pensaba en nada paranormal. Lo atribuía más a su salud mental. Sabía que la depresión podía tomar varias formas, y si bien él podría estar actuando muy feliz, tal vez estaba mal. Por eso es que quería encontrar ayuda para él o una solución que pudiéramos hacer juntos. Esa noche no podía dormir pensando en lo que mi madre había dicho, y es que toda nuestra interacción había sido tan extraña que no podía pasarla solo por alto. Era casi como si ella supiera algo que yo no. En mi cabeza se repetía una y otra vez todo lo que me había dicho, y la idea de la remodelación llegó a mí muy fuerte. No sabía yo muy bien qué pensar, pero recordé que poco después de que me casara, mi mamá estaba muy empeñada en salir al patio de atrás a sentarse para platicar conmigo. Esto era muy extraño porque mi mamá es una persona más de interiores. El estar afuera le molesta o cualquier contacto mínimo con la naturaleza. Por aquel entonces, si bien lo vi raro, no le tomé importancia. Pero también, una vez que nos sentamos, me mandó de nuevo adentro para traer su sombrero. La dejé sola durante ese periodo de tiempo, y volví. Se veía algo agitada, como si me estuviera ocultando algo, pero no pude sacarle la verdad de ninguna manera. Ese también fue uno de los eventos que enterré, porque al no encontrar la explicación, solo seguí con mi vida. Pero ahora no podía dejar de pensar en él. Me levanté de la cama, salí, encendí la luz trasera y comencé a buscar cualquier rastro. La verdad es que me sentía muy tonta haciéndolo porque no sabía ni siquiera qué era lo que buscaba en realidad.
Solo que en algún momento mi esposo salió de la casa y me preguntó qué era lo que estaba haciendo. Le dije que no estaba segura, pero quería buscar un poco más. El único sitio que me restaba era detrás de unos rosales que habían estado ahí desde que habíamos comprado la casa. No se veía tan diferente, salvo por una ligera marca del césped que, si no estuvieras buscando nada, difícilmente la notarías, pero se veía como cuando alguien quita ese pedazo y lo vuelve a poner. No sé si me doy a entender. Solo que ya había pasado tanto tiempo que la diferencia entre uno y otro era casi imperceptible. Aún así, metí mi mano, intenté quitarlo, y cuando lo hice, me sorprendió encontrar algo ahí adentro. Era una pareja de muñecos, o eso parecía. Tenían mechones de cabello que no me tomó mucho tiempo ver para darme cuenta de que eran mechones míos y de mi esposo. Él se acercó a mí para ver qué era lo que yo estaba viendo y se sorprendió cuando lo vio. También había una botella llena de lo que parecía ser miel y una fotografía de mi esposo adentro de ella. No entendía qué era lo que estaba pasando, pero recuerdo bien que mi esposo comenzó a vomitar. No sé por qué, puesto que, si bien era algo muy extraño de ver, no había ningún olor que fuera malo. Al contrario, olía a tierra mojada y césped. Me acerqué a él para preguntarle si es que se encontraba bien, pero apenas puse mi mano sobre su hombro, él me apartó. No me empujó, pero sí quitó mi mano con mucha fuerza. Me dijo que no me le acercara otra vez y se fue. No me refiero a que solo entró a la casa. Él se fue de la casa a la mitad de la noche. El divorcio me llegó poco tiempo después. Lo peor de todo esto es que mi madre aceptó en mi cara que ella lo había hecho, que lo había puesto ahí, pero no lo hizo arrepentida. Ella estaba enojada conmigo, diciendo que yo lo había arruinado, que había sido mi culpa, que él no tenía que verlo porque en el momento en que lo viera, todo se iba a quitar y que había sido mi culpa que eso pasara y que ahora me estuviera divorciando. Me dijo que le había costado muy caro, entre muchas otras cosas. Mi esposo ha mantenido contacto cero conmigo. Me odia. Ya estamos divorciados y no lo he vuelto a ver. Manda a alguien más para recoger a nuestros hijos los días de la custodia. Sé que muchas personas no me creerán cuando digo esto, pero les juro por lo más sagrado que tengo que no tuve nada que ver. Yo en serio creía que su amor por mí era verdadero. Jamás le haría eso a él ni a ninguna otra persona. Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández.